Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Queridos hermanos, amados hermanos. El día de hoy, pues, tenemos que meditar en la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 33. Aquí nos relata el capítulo las jornadas de los hijos de Israel en el desierto. Tenemos que entender de que ellos salieron de Egipto como en manera organizada por medio de Moisés y Aarón. Comienzan el trayecto desde Misraim, en algunas versiones dice Ramasés. Tras su liberación de la esclavitud, estaban esclavos, estaban realmente clamaron a Dios por liberarse de esa esclavitud hasta que Dios lo hizo bien y envió a Moisés a sacarlos de allí. Hubo las plagas, vimos todas las plagas que hubo sobre el pueblo de Egipto y el faraón con la última pues les atribuyó pues el mandato de salir. Ellos llegan Hay problemas con el internet, vamos a esperar un poquito. Lamentablemente, esperemos un ratito a ver si logra recuperar la conexión. Ok, volví. Ok. Estas jornadas fueron 42 tramos y recorridos hasta el arribo a la tierra prometida por el Altísimo. Describe el recorrido, la jornada, los tramos, las mismas atestiguan las bondades, enseñanzas, vivencias y leyes y demás acontecimientos que Dios en el camino les dio a este pueblo por 40 años. Hay que entender de que estos 40 años el pueblo era ignorante de cómo era el trato con Dios. Ellos estaban contaminados con todas las costumbres y tradiciones egipcias. Prácticamente pasaron por la primaria, un pueblo que había que formar porque estaba muy contaminado, estaba muy lleno de tradiciones y costumbres paganas. El relato del texto nos revela que fueron 42 los distintos puntos y recorridos por el deambular peregrino. Si ustedes analizan el capítulo, siempre dice la palabra salieron y acamparon. Y se repiten 42 veces precisas. En otras versiones dicen salieron o partieron y acamparon. Nosotros como alegoría a esto, también hemos salido de Egipto, porque nacimos en el bautismo y nosotros veníamos de un mundo totalmente contaminado, de pecado, de maldad. Tenemos, en cierta manera, Ciencia.
Continúa la dificultad de conexión, parece. Bueno, mientras hermano Eduardo recupera su conexión, vamos a meditar ahí un poquito, mientras él pueda recuperar su conexión. Él viene diciendo que se parece mucho a nosotros, que tenemos que alguna vida de pecado, algo que uno forma parte de la vida de uno, de la costumbre de uno, y que uno tiene que despojarse de todo eso para poder este, transitar libremente el trayecto de nuestro peregrinaje. Dice en Primera de Pedro que nosotros somos peregrinos, que tenemos que mantener, inclusive en Primera de Pedro, en el capítulo 1, ahorita que lo recuerdo, déjame buscarlo aquí rapidito, dice, dice en el capítulo 1, eso mientras Eduardo, si ven que Eduardo aparece, me avisan por favor. Dice en Primera de Pedro 1, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera, toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, a eso que se estaba más o menos refiriendo Eduardo, creo yo, cuando, cuando decía que la vida de pecado. Bueno, llegó Eduardo, creo. Aquí está. Adelante, Eduardo. Ajá. Bueno, íbamos en el acontecimiento. Nosotros como alegoría también tenemos que atravesar por una serie de tramos a lo largo de la vida. Todas nuestras vidas estamos en la iglesia, pero cada uno tiene un acontecimiento diferente en cada tramo que tiene del crecimiento espiritual. Comenzando desde el nacimiento, en el bautismo, es la salida de Egipto, hasta ubicar el arribo a la tierra prometida. Hay que recordar de que para muchos es difícil el paso por el desierto, pero tenemos que matar o eliminar al viejo hombre, despojarnos de él, de todo lo terrenal, de todo lo que es precisamente como igual que el pueblo de Egipto, que salió de Egipto, el pueblo de Israel tuvo que comenzar a vivir en disciplina ante Dios, por medio de sus leyes, por medio de sus mandamientos, por medio de todos sus ritos y cultos ante el tabernáculo. Entonces nosotros tenemos que igualmente aceptar ese tipo de legado que Dios nos da para comenzar a ser una nueva criatura. Ayer estábamos hablando con Beto de eso allí en el discipulado. Teníamos que realmente cambiar, eso es un cambio total. Y cada 40 años, fíjate que Moisés tuvo que irse a Madián, allá al desierto, después que huyó por haber asesinado a un egipcio, y fueron 40 años precisos. Fue algo largo, pero necesario. Esto nos enseña en el capítulo 33 de Números, algo que Dios nos dice en Éxodo 3:14. Dios le responde a Moisés, yo soy el que soy. Él me ha enviado a ustedes. Desde esa salida de Egipto, 42 fueron las paradas del trayecto entre Egipto y Canaán. Dios estaría siempre acompañando y presente junto a al pueblo israelita en el desierto, en su nube, en su columna de fuego, así como en otros lugares y aún bajo el dominio de otras naciones. Atrás dejamos la esclavitud
las ataduras. Si nosotros tenemos unas ataduras, tenemos que romper con ellas. Ese es el relato real de esa travesía por el desierto. Nosotros tenemos que romper con esas obras muertas, como dice el libro de Hebreos 9:14, por medio de Cristo. Romper esas ataduras que nos tiene ligado al paganismo, al pecado. Tenemos que cambiar nuestro carácter y el sentido del concepto de ser hijo de Dios. La actitud divina de Dios es de padre, de guía y de maestro. Tenemos que entenderlo de esa manera. Para que nosotros veamos en Él y en su palabra la guía necesaria para hacernos nuevas criaturas. Hay un ejemplo en el versículo 17 y 18 del capítulo, que es Hazerot. Hazerot significa patios, lugar donde acampó Israel antes de adentrarse en el desierto de Parán. En este lugar, en el Arabá, frente al Mar Rojo, fue herida de lepra Miriam o María, la hermana de Aarón y de Moisés, después de que ella y Aarón cuestionaron la autoridad de Moisés y el que se hubiese casado con una cusita. Fíjate, si ustedes ven, cada tramo trae su pasaje, trae un acontecimiento y una consecuencia, una aplicación, una enseñanza. Dios nos enseña cómo debemos comportarnos como cristianos. Patio, ¿por qué? ¿Por qué la palabra patio, Hazerot? Porque la vida es como un patio que nos conduce al mundo venidero. Es un caminar, es un trayecto. Es saber caminar por este patio, es un desafío permanente en la búsqueda de consolidar el devenir de la fe, de las promesas que Dios nos tiene guardadas. A lo mejor nosotros no lo entendemos muy bien, muy claramente, pero tenemos que hacer según lo que Dios nos ha dado por medio de su palabra, en sus leyes, en sus mandamientos, en sus ejemplos, cómo debemos caminar. Estos 42 lugares que fueron recorriendo el pueblo de Israel fue como punto de partida y llegada. Y el objetivo que enlaza es que este pueblo tenía que tener una relación directa con Dios. Y es esencial que eso sea así a lo largo del camino. Esta ha sido la mayor experiencia que ha enfrentado el pueblo judío a lo largo de toda su historia. Es una experiencia y compromiso de ser autores, actores y ejecutores de un destino común en la fe de Dios. Todo este pueblo pasó por esa experiencia muy importante y ha marcado al pueblo judío hasta hoy. Y nosotros, como hijos de Dios, vemos reflejado en nuestras vidas muchas cosas que sucedieron allá, en esos 40 años. En Éxodo 19:6 dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso es lo que quiere Dios, ese es el propósito. En Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios quiere saber lo que hay en cada corazón de nosotros, cada uno, permanentemente las 24 horas. ¿Para qué Dios nos aflige? Dios nos prueba para ver si nosotros guardamos sus mandamientos. Ese es el propósito principal de Dios. El pueblo de Israel cambia en 40 años de generación, de una generación infiel
a otra que es totalmente preparada para pasar el Jordán y tomar la tierra de Canaán. 42 tramos, 42 jornadas. Representan la tradición judía, el camino a la madurez. Ese es el objetivo. Después de tomar grandes decisiones en la vida, nosotros tenemos que tomar grandes decisiones. Y ayer estaba hablando yo con Beto eso sobre lo que es el matrimonio y el bautismo. Son decisiones muy importantes en nuestra vida. Respetamos, somos fieles. Vemos a Dios como nuestro Padre, guía y maestro. Vemos a Jesús, su Hijo, como nuestro orientador, nuestro Salvador. Lo vemos tal cual como Él quiere que nosotros lo veamos. Fíjate que en Hebreos 9:14 dice que nosotros tenemos que limpiar por medio de la sangre del Cordero nuestra conciencia de obras muertas. Hay obras muertas y hay obras impías. En Gálatas habla muy bien de las obras de la carne. Esas son las obras impías. Pero ¿cuáles son esas obras muertas? Esas obras muertas son las que nos atan realmente a nuestro pasado tan maligno. Tenemos que eliminarlos. En Gálatas 5:24 dice, para finalizar, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros debemos crucificar nuestras pasiones y deseos para ser de Cristo, para ser cristianos. La palabra cristiano es muy grande y se nos lleva toda la vida, como ese trayecto de este pueblo por el desierto. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias Señor por tenernos todos reunidos en esta plataforma. Gracias por la salud, el vigor y la vitalidad que nos da cada uno de nosotros para seguir tus pasos, para seguir preparándonos para esa tierra prometida que tú nos tienes en los cielos, Señor. Bendito seas por siempre, para siempre, Señor, porque tú eres misericordioso y compasivo, bondadoso, generoso, amoroso en todo, porque tú das a todos lo que te aman, Señor, lo que ellos piden, Señor, por medio de las oraciones, Señor. Te pido por la salud de cada uno de nosotros, por el amor que tú nos tienes, Señor, y por darnos esta facilidad de tener la palabra en estos días, porque ya no podemos decir que somos ignorantes, sino ya maduros, ya adultos, y podemos entender todo lo que tú nos dices, Señor. Te lo pedimos en Amén.